En la lección anterior vimos cómo utilizar controladores. En esta lección vamos a ver los requests. Request se refiere a las solicitudes o peticiones HTTP que realiza el usuario a través del navegador. Vamos a ver cómo se procesan estas peticiones en Laravel. Vamos a nuestro archivo de plantilla, layout.blade.php, y antes que nada vamos a actualizar estos links con la sintaxis de Blade. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico sobre el manejo de requests. Digamos que queremos añadir estados a los links del menú, es decir, que cambien dependiendo de la página en la que se encuentran. Para ello, vamos a crear una pequeña clase de CSS que añadiremos para mostrar el menú cuando esté activo. Por comodidad, lo crearemos aquí mismo. Le decimos que no tenga subrayado y que el color sea verde. Ahora, si aplicamos esta clase a un link, actualizamos y vemos que el link del home cambia a verde y sin subrayado. Ok, ahora vamos a utilizar una función que se llama requests, que al igual que las funciones que hemos visto anteriormente, devuelve una nueva instancia de la clase en cuestión. En este caso, la clase Illuminate HTTP Request. Y a través de la función vamos a acceder al método URL, que nos imprime la URL actual. Refrescamos y efectivamente vemos que nos imprime la URL actual. También tenemos un método llamado is, y lo que hace es preguntar si la URL en la que estamos es la misma que le pasamos por parámetro. Aquí no es necesario pasar la URL completa. Utilizamos un operador ternario. Si es verdadero, imprimimos estás en el home. Y si es falso, no estás en el home. En el navegador podemos ver cómo nos muestra el mensaje correcto. Muy bien. Con esto ya podemos saber en qué página estamos. Solo nos queda agregar la clase. Aquí en la clase del link voy a repetir el operador ternario y en caso de ser cierto, agregamos la clase active. Caso contrario, lo dejamos en blanco. Actualizamos y efectivamente nos agrega la clase del link solamente cuando estamos en el home. Excelente. Vamos a hacer lo mismo con los demás links y actualizamos los valores. Saludos Jorge y contáctame. Refrescamos y listo. Ya tenemos una navegación dinámica. Pero, ¿qué pasa si cambio el parámetro de aquí? Deja de funcionar. Esto es porque la URL es totalmente distinta a la que definimos en el link. Para arreglarlo, añadimos un asterisco o un comodín, lo que significa que puedo escribir cualquier cosa en lugar del asterisco y siempre me devolverá positivo. Actualizamos y ahora funciona. Perfecto. Antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a crear una función aquí para limpiar un poco el código y evitar la repetición. Lo vamos a llamar ActiveMenu y por parámetro le pasamos la URL. Aquí retornamos exactamente lo mismo. Ahora reemplazamos todo y actualizamos los links. Verificamos que no hayamos dañado nada y listo. Más adelante veremos cómo extraer esta función de aquí, ya que una vista no es un buen lugar para definir funciones. En fin, ya podemos poner todo de nuevo en una sola línea. Bien, ahora vamos a ver cómo procesar un formulario. Vamos a la vista contacto y vamos a crear un formulario de contacto. Por defecto, los formularios tienen el método get, pero en este caso vamos a utilizar el método post. Y la acción o la ruta va a ser contacto. Creamos un campo para el nombre, otro para el email y un text area para el mensaje. Por último, un botón para enviar el formulario. Bien, ahora vamos a definir la ruta que se encargará de procesar el formulario. La pondremos aquí. En las rutas anteriores hemos utilizado el método get, pero en este caso el formulario está enviando datos por el método post y la URL es la acción del formulario. Ahora le decimos que ejecute en el controlador PagesController el método mensaje.
Por ahora vamos a asegurarnos de que se está ejecutando este método y solamente vamos a devolver un mensaje procesando el mensaje. Bien, voy a llenar el formulario, le doy a enviar y me aparece un error Token Mismatch Exception. Este error es disparado por un middleware. Aún no hemos visto los middlewares, así que por ahora solo vamos a deshabilitarlo. Si abrimos la carpeta app http middleware, en el archivo verify CSRF token tenemos una propiedad llamada accept. Aquí vamos a definir la ruta que no queremos que sea verificada. Cabe recalcar que no es recomendable hacer esto, pero por ahora está bien, hasta que veamos los middlewares. Reenviamos el formulario y listo. Nos aparece el mensaje. Ahora vamos a utilizar la clase request. Tenemos varias opciones. Una de ellas es inyectarla a través del constructor, de esta forma. En el método accedemos a la propiedad de esta forma. Y aquí ya podemos utilizar cualquier método de la clase request. En este caso vamos a devolver todos los datos con el método all. Volvemos a llenar el formulario, lo enviamos y vemos los datos del formulario en formato JSON. Ahora, si solamente vamos a utilizar la clase request en este método, podemos inyectarla directamente desde aquí, de esta forma. Borramos el constructor y en el método inyectamos la clase. Laravel automáticamente nos resolverá la clase y la asignará a la variable request. Por lo tanto, aquí ya podemos utilizarla. Reenviamos el formulario y vemos el mismo resultado. También podemos revisar, por ejemplo, si un campo fue llenado o no. Escribimos un if y le preguntamos si la petición tiene nombre, con el método has. Y solo vamos a devolver el mensaje si tiene nombre. Caso contrario, regresamos no tiene nombre. Ahora, si envío el formulario sin nombre, me dice no tiene nombre. Si lo agrego, sí tiene nombre. También podemos acceder a un campo específico con el método input, que recibe por parámetro el nombre del campo. De esta forma podríamos validar formularios de forma manual. Sin embargo, Laravel trae incluido su propio sistema de validación. Y es lo que veremos en la siguiente lección.